ahora sí, una disculpa. Buenas tardes. Ya no pude compartir pantalla, no sé por qué, o que no me da la opción, o cuando compartí pantalla no me veía. Entonces, pues nada, vamos a empezar así. Digo, para que vean mi cara y no nomás el, ahora sí la presentación, ¿no? Déjenme comparto en mis redes el live para poder empezar nuevamente y dar esa plática. Que, bueno, mmm, bueno, va a ser una plática sencilla, muy digerible, para poder platicarles un poco más de la sustentabilidad y pues el propósito, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada me voy a presentar. Yo soy Walter Mata, tengo 24 años. Estudié licenciatura en creación de negocios e innovación empresarial en la Universidad de Monterrey. Este, y soy el fundador de Was Company, Worldwide Accountability Solutions. El objetivo de Was Company es generar e integrar soluciones de alto impacto social y mental con base tecnológica, o sea, específicamente la sustentabilidad. Aquí lo divido mucho en cuestión de hablar sobre el impacto ambiental y social, porque muchas, habemos, bueno, yo en su momento no entendía muy bien qué era la sustentabilidad. Entonces, si pongo, desarrollamos tecnología sustentable, pues varios se van a cuestionar, ¿y qué es la sustentabilidad o qué es eso? ¿No? Entonces, pues ya con la mención del impacto ambiental y social, con proyectos de tecnología de base tecnológica, o sea, ahí es donde ya te das un poco más ahora sí, bueno, de entender, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vamos a empezar, gracias a los que están conectados. La plática pues va a durar alrededor de 15 a 20 minutos y luego nos pasamos a preguntas y respuestas. Si quieren, vayan haciendo sus preguntas y sin problema podemos responderlas. Vale, entonces voy a empezar con qué significa bueno, voy a empezar a diferenciar entre sustentabilidad y la sostenibilidad, porque también, digo, ahí se va a hablar de la definición, pero también entender cuál es la diferencia, ¿no? Entre las dos, porque muchas veces la podemos confundir, ¿no? Entonces, se los voy a leer muy específicamente. Dice, la diferencia entre la palabra sustentable usualmente aparece en el discurso como una forma de conciliar el crecimiento económico expresada en términos de desarrollo versus equilibrio del ecosistema. De este ecosistema te está hablando de lo social y de lo ambiental. Entonces, la palabra, más bien, la sustentabilidad abarca las tres áreas. Lo económico, como aquí decía, el crecimiento económico, pero con ese enfoque equilibrio en el ecosistema social y ambiental. Entonces, la sustentabilidad son tres cosas: económico, social y ambiental. ¿Y qué es el ser sostenible? Dice, muchas veces se ocupa para referirse a aquello que puede sostenerse en el tiempo específicamente. Entonces, el ser sostenible es poder sostenerse por sí solo en un tiempo específico, ¿no? Otra cosa, para las Naciones Unidas, eh, ahora sí aquí dice, el desarrollo sostenible es el que incluye procesos saludables para tratar de satisfacer necesidades sociales y económicas de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí también está hablando de un desarrollo económico, pero de las necesidades sociales, ¿no? Entonces, por eso empieza con SOS, que es como la parte, ahora sí, de la sociedad, y bueno, de sustentable o sostenible, entonces ya estás hablando de lo económico y lo social. Y otra vez, la sustentabilidad, según las Naciones Unidas, es aquel que incluye procesos para preservar, conservar y proteger los recursos naturales. Entonces, la diferencia es muy sencilla.
lo sustentable abarca las tres áreas, que es el extra, que es el ambiental, y lo sostenible abarca los dos, económico y social, ¿no? Esa es la mera diferencia. Entonces, hay que entenderlo un poco porque muchas veces sí lo confundimos y más la gente que habla de estos temas y de repente a mí me dicen de que, oye, entonces tu proyecto es sostenible, sí, pero es más sustentable, ¿no? Y ahorita les voy a dar varios ejemplos de la sustentabilidad, el propósito y lo que nosotros hacemos para lograr una sustentabilidad ahora sí eficiente, ¿no? Entonces, em, ahora sí, les voy a dar mi ejemplo para que puedan entender un poco más específico y luego ya poder darles el propósito, ¿no? Nosotros, déjame ver si, bueno, aquí. Nosotros, este bote, esta botella o cualquier tipo de plástico, la transformamos y desarrollamos nuevos materiales para aplicarlos al material de construcción, ¿sí? Entonces, específicamente, nosotros creamos nuevos compuestos de plástico eh, para poder llegar a propiedades muy específicas y aptas para la construcción u otro tipo de material, ¿no? Para poder aumentar sus resistencias mecánicas, que sea térmico, no flamable, etcétera, 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 ¿no? Entonces, desde ahí parte que yo estoy en un principio reciclando un residuo plástico que puede dañar todo un ecosistema hasta nuestra salud, ¿no? Entonces, desde ahí parte el que somos ambientalistas, ¿no? O más bien esa economía circular que ahorita también voy a hablar de la economía circular. Entonces, transformamos el residuo y lo aplicamos al material de construcción, pero también al aplicarlo al material de construcción, sustituimos el material convencional que es muy contaminante, ¿no? Entonces ya estoy atacando dos problemáticas ambientales. Una que es el plástico, que es un problema directo, y otro es el material como el cemento, la arena, el yeso, el concreto, etcétera, que contamina mucho durante todo su proceso de producción, ¿no? Desde las pedreras, las cementeras y la misma aplicación. Les voy a dar un dato muy sencillo y muy rápido. Si hablamos de concreto, por cada tonelada de concreto emitimos 770 kilogramos de CO2. ¿Sí? O sea, bueno, no, es muy difícil entender la magnitud, pero les voy a dar un ejemplo. Sin decir nombre de qué edificio, pero un edificio que se construyó aquí en Monterrey, este, por haber construido ese edificio se utilizaron 288,000 toneladas de concreto. Si multiplicamos los 288,000 toneladas por 770, nos da 200 millones de kilogramos de CO2. ¿Qué representa esto? Tener que plantar más de 22 millones de árboles para poder absorber esas emisiones. Y ahí te preguntas, ¿cómo vamos a lograr plantar 22 millones de árboles? Si muy apenas plantamos 2,000 árboles, ya sea cada 2, 3 meses, ¿no? Entonces, es un problema tal vez ahora sí muy grave que no nada más está en la ciudad de Monterrey, sino en todo el mundo. Sabemos que el concreto es, un material, es el segundo material más utilizado del mundo después del agua, entonces esa es la magnitud. Entonces, desde ahí partimos que somos ambientales, ¿no? Entonces, al principio iniciamos así. Bueno, yo me considero ambientalista, amante de la naturaleza. Entonces, mi proyecto nace a la necesidad que tenía el Monterrey, que es que ser de las ciudades más contaminadas de México y América Latina. Entonces, mi proyecto parte del impacto ambiental. Al paso del tiempo, ya que empezamos a trabajar con el desarrollo del material y todo eso, encontramos una necesidad social, que es el de la carencia de viviendas dignas. En México, más de 50 millones de personas no tienen una vivienda digna. ¿Y qué es una vivienda digna? Ahora sí que tenga propiedades principales de que sea térmico, que sea impermeable, que no se le meta el agua, que no genere suciedad por dentro. O sea, lo más básico que puedes encontrar, pero son 50 millones de personas que no tienen. De esos 50, alrededor de 20 millones son niños. Entonces, ¿qué pasa? No, ahora sí,
una vivienda debería ser un derecho humano para todos desde que nacemos, porque literalmente todos los problemas, desde personales, familiares, de salud, entre otras, vienen desde la casa. Entonces, desde ahí parte, ahora sí como que cuando encontramos esa necesidad social, fue donde dijimos, oye, ¿qué podemos hacer para poder ahora sí atacar esa problemática social? Entonces, entonces teníamos la tecnología y fue que, oye, ¿qué pasa si aplicamos esta tecnología del plástico en material A para poder construir viviendas? Entonces ahí empezamos a trabajar todo eso y para no hacerlas de largas, también diseñamos un nuevo sistema constructivo tipo Lego, por así decirlo, para también eficientizar tiempos y costos, ¿no? Hacer una vivienda económica, rápida y con mejores propiedades mecánicas y químicas. Y aparte, que es un material, ahora sí, reciclado, ¿no? Entonces, gracias a esto, bueno, ahora sí la startup, la marca es Enworks, la que se enfoca en la vivienda. Was Company se convierte en una empresa sustentable porque ahora sí podemos abarcar las tres áreas directamente, ¿no? Lo ambiental, que es el reciclaje y sustituir material convencional, aplicarla a la vivienda de interés social. Y lo económico, ¿por qué lo económico? Porque tampoco es regalar las viviendas, porque también queremos dejar a un lado el asistencialismo, que ahí entra el desarrollo sostenible. ¿Por qué dejar a un lado el asistencialismo? El gobierno y otras instituciones y organizaciones sociales sin fines de lucro ha mal educado y ha generado esta cultura en México y en toda Latinoamérica o en países de bajos recursos, donde la persona necesitada nada más está esperando con los brazos y decir dame. Y no es cómo puedo lograrlo para obtenerlo, sino, y no está mal para ciertas cosas, ¿no? Pero debemos dejar a un lado el asistencialismo, ¿por qué? Porque provoca que no haya un desarrollo sostenible en las comunidades. Y como les había dicho, el desarrollo sostenible es para que progresen la sociedad vulnerable desde lo económico, para así todos crecer al momento y no que sigan siendo pobres, porque si dejamos, si ponemos y seguimos con el asistencialismo, vamos a hacer que el pobre sea o más pobre o siga siendo pobre. Y es lo que está pasando también con este gobierno, sin decir nombres, pero este gobierno también está provocando eso, porque la gente, los jóvenes que reciben dinero y aportes, pues lo están recibiendo de la nada, gratis, sin esforzarse. Entonces, desde ahí estamos mal. Por eso quiero hablar de la sustentabilidad, la sostenibilidad para poder entender cuál es el propósito. Y ahora sí, aquí un paréntesis, entonces para nosotros el propósito es generar un desarrollo sostenible también y sustentable, o podemos hablar del desarrollo sustentable desde las personas, familias vulnerables hasta los más ricos para poder hacer un equilibrio en el ecosistema ambiental, social y económico. Entonces, es muy importante poder entender todos estos puntos porque a nosotros viendo las tendencias en los negocios, proyectos o empresas, es la sustentabilidad, la tecnología digital, la salud, también ya la salud porque nos dimos cuenta que estamos muy mal en tecnología de salud gracias a la pandemia, que es el lado positivo, vamos a crecer en tecnologías de salud o en productos y servicios de salud para el bienestar de todos. Entonces esas tres para nosotros son las principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que estamos haciendo, mira, nosotros hacemos estas fundas de material reciclado, también 100% plástico reciclado. Y pues bueno, este producto es 100% ambiental, ¿no? Es reciclado y es económico. Entonces, pero ahí nosotros en un principio sacamos la campaña de vender 2,000 fundas para poder construir viviendas de Enworks para familias de, ahora sí que no tienen
no tienen la capacidad para poder pagarlo, ¿no? Y bueno, déjame checar si aquí en esta funda tiene la plaquita así. Miren, por ejemplo, esta que tiene aquí, esta aquí tiene la de 200 de 2000 y así vamos poco a poco, ¿no? Entonces, ahí es donde también entra, eh, ahora sí, de volver a ser un proyecto solo ambiental y económico con este enfoque lo volvemos social. Y como les digo, nuestro interés, bueno, desde la empresa y todo el equipo, nuestro interés principal es el impacto ambiental y social primero antes que lo económico, pero también entendemos que sin lo económico no podemos alcanzar más objetivos, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que hay que dejar de pensar en el dinero y pues no, o sea, enfocarlo en lo ambiental y social. No podemos dejar a un lado el dinero, lo económico, porque yo siempre digo, si quiero impactar más, debo generar más recursos económicos, porque si no hay recursos económicos no voy a crecer y no voy a poder impactar a mis objetivos metas, ¿no? Entonces también no es malo pensar en el dinero, no es malo para nada. En este mundo capitalista debemos de hacerlo, debemos de ponerlo como el interés de los principales intereses. Por eso ahí volvemos a la sustentabilidad. Los principales tres intereses de la sustentabilidad, el económico, lo social y ambiental. Es un equilibrio entre las tres para poder generar la sustentabilidad y el mejor impacto a los ecosistemas, ¿no? Entonces, así poco a poco bueno, se va haciendo diferentes tipos de impactos o de ejemplos, pero como les mencioné, el propósito es eso. El propósito es poder desarrollar un equilibrio entre los ecosistemas y lo económico, desarrollando y creando proyectos de alto impacto. Y si se puede, de base tecnológica. ¿Por qué de base tecnológica? Porque también si queremos que crezca México, debemos trabajar mucho con la tecnología, porque, ok, México puede tener muchos proyectos sociales, ambientales, tradicionales, convencionales o que no tienen tecnología, pero para crecer como país ante los demás, debemos también trabajar y creer mucho en la tecnología. ¿Por qué? Porque, digo, México tiene investigadores científicos que tienen la capacidad de desarrollar y ha desarrollado diferentes tecnologías muy, muy importantes para todo el mundo y todo eso. El detalle es que en México no hay apoyos. De hecho, recortaron apoyos económicos de gobierno a la CONACYT, que es el Consejo Nacional de Tecnología y Ciencia. Este, o sea, desde ahí, ¿no? Desde ahí que el gobierno no apoya y que es un centro federal que es de gobierno. Entonces, ahí ya está perdiendo México. Entonces, si queremos crecer y que México también sea primer mundista, un país desarrollado, debemos de trabajar mucho en la tecnología. Y ahí es donde nosotros por eso buscamos y decimos que el objetivo principal de Was Company es generar impacto ambiental y social, pero con bases tecnológicas para desarrollar patentes, modelos de utilidad y así también el escalamiento de estos proyectos, tecnologías a otros países, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, eh, ahora sí, a pesar de la pandemia, hemos tenido mucha chamba, tenemos muchas cosas, pero enfoques internacionales. Nos hablaron de diferentes países, de que hoy estamos haciendo un proyecto y nos gustó mucho lo que haces, qué podemos hacer para poder colaborar contigo o una transferencia de tecnología, del know-how o desarrollo de tecnología para nosotros. O sea, tanto así que me digo yo mismo, ¿por qué en otros países sí están buscando esto? Y aquí en México nosotros, digo, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero estamos batallando un poco para poder adentrar más en la parte industrial y comercial. En la parte social estamos teniendo buena interacción, pero desde ahí el punto donde las empresas de otros países nos están buscando. Aquí no muchas empresas nos están buscando, de hecho, bueno, es porque nosotros nos hemos movido. Pero desde ahí, desde el interés en buscar proyectos de este tipo de sustentabilidad y tecnología, ahí también nos damos cuenta que en México hay otras prioridades, que las empresas hay otras prioridades que no están mal, pero sí debemos de tratar de mejorar, ¿no? Entonces, para terminar,
también, bueno, ahora sí, no terminar, sino seguir hablando o sea, sí diferenciar la sustentabilidad y la sostenibilidad, pero juntarlos al final del día, porque las dos se llevan completamente, pero sí hay que diferenciarlas. Otra parte que nosotros trabajamos para no generar el asistencialismo, esto es un ejemplo de nosotros desarrollamos un modelo de intervención y de empoderamiento para poder educar y concientizar principalmente a las familias, a los niños, jóvenes y adultos sobre el cuidado ambiental y el reciclaje, ¿no? Cuando ya aprendan todo este concepto y cómo se recicla, se acopia y todo eso, al final de este modelo, que son 10 pasos, pero es nada más, al final es que las familias puedan pagar el costo de la vivienda por medio del intercambio de plásticos. Es decir, que puedan pagar el costo de la vivienda con plásticos, con basura, literalmente. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, la basura que ellos recolecten, nosotros les pedimos que recolecten, este, es nuestra materia prima. Tiene valor en el mercado, o sea, lo puedes convertir en dinero si no lo quieres ver como materia prima. Y así con esto, también diciéndole que no se vayan a rellenos sanitarios, que, o sea, no explotarlos. Con esto podemos hacer que la familia se esfuerce por obtener una vivienda, haga impacto ambiental, genere ese sentido de pertenencia por el esfuerzo y el impacto ambiental y a la vez con el sentido de pertenencia pueda cuidar y valorar más lo que está obteniendo, así como todos, ¿no? Cuando no es tu dinero, pues ahí sí lo gastas a donde quieras, ¿no? Pero cuando tú lo trabajaste y te lo dieron, ahora sí dudas en qué gastarlo, ¿no? En qué invertirlo, ¿no? Entonces de eso se trata, ese es el sentido de pertenencia que buscamos con nuestro modelo de intervención y empoderamiento para que generemos un desarrollo sostenible en las comunidades y nuestro impacto como empresa sea sustentable. Y pues bueno, entonces no sé si ahora sí preguntas, respuestas las hacemos. Gracias por los comentarios, Sergio, me hace un saludo. Eh, Muchas gracias, Francisca y Connie. Entonces, si tienen preguntas, vamos a ponerlo con unos 5 minutos de preguntas y respuestas. Las pueden hacer en los comentarios y con gusto se las respondo. Si no, y tienen dudas, ya más, ahora sí que quieren que sean privadas, pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram principalmente como @WalterMataMTZ, que de hecho aquí se los voy a poner en los comentarios para que, digo, no es que me sigan, ¿verdad? Pero si quieren platicar conmigo, si traen un proyecto o algo, con gusto. Yo siempre he dicho, si ayudas a los demás a que puedan crear proyectos de este tipo de alto impacto, va a ser para beneficios para todos y para mí mismo. ¿Por qué? Porque entiendo yo que hay que apoyarnos entre los que estamos interesados en el impacto ambiental social para poder generar un mundo mejor, ¿no? Una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues nada, de eso se trata. Pero bueno, si no hay preguntas que no he visto, no pasa nada. Lo dejamos hasta ahí. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. Espero les haya interesado la plática. Ahora sí la quise hacer súper digerible y pues ahora sí con todo el enfoque y los conceptos, ¿no? Pues nada, yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan un excelente inicio de semana. Y pues bueno, para terminar con una frase, mientras sea tu pasión, la carrera más larga que tengas será la que más disfrutes. Y esto porque muchas veces los que estamos haciendo proyectos, pues no sabemos si va a ser rentable o vamos a alcanzar nuestros objetivos en meses, en un año, en dos, en tres. Pero siempre, por eso digo, mientras sea tu pasión, aunque sea muy largo ese camino, lo vas a disfrutar. Y así nos ha pasado, llevamos desde la idea pues ya más de 3 años y
Y pues nada, estamos obviamente aprendiendo todos los días, pero disfrutando cada momento y creciendo. Y seguimos creciendo y vamos a crecer muy pronto. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.